¿Y si te dijera que hace 500 años, en el centro de un lago, existió una ciudad tan magnífica que los conquistadores españoles creyeron estar soñando? ¿Y que esta civilización sabía exactamente cuándo terminaría el mundo? ¿Y qué debían hacer para evitarlo? Esta noche descubrirás por qué los aztecas no temían a la muerte, la consideraban un honor. Bienvenidos a Historias del Anochecer. Cierra los ojos por un momento. Imagina una metrópolis construida sobre el agua, con templos piramidales que tocan las nubes, canales en lugar de calles, jardines flotantes que alimentan a 200.000 personas, y en la cima de todo, un templo doble donde la sangre fluye para alimentar al sol. Esta es la historia de la mitología azteca. No es un cuento de héroes invencibles. Es la cosmología de un imperio que se veía a sí mismo como el guardián del universo. Un pueblo que creía que sin su sacrificio el sol dejaría de moverse y la oscuridad devoraría todo. Es la historia de dioses que se sacrificaron para crear el mundo y de humanos que pagaban esa deuda con sangre. Pero antes de que crucemos el lago de Texcoco hacia Tenochtitlan, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo. Sí, justo ahora. Suscríbete y activa la campanita, porque cada noche en este canal, Historias del Anochecer, te traigo relatos épicos que te ayudarán a conciliar el sueño mientras expandes tu mente con conocimiento profundo. Ahora sí, déjame llevarte al año 1325, cuando un pueblo nómada siguió una profecía que cambiaría la historia de Mesoamérica para siempre. Lo que sabemos de la mitología azteca es un milagro de supervivencia. Piénsalo, una civilización entera conquistada, su religión prohibida, sus templos destruidos, sus sacerdotes ejecutados o convertidos, y sin embargo, sus historias sobrevivieron. Los aztecas, o mexicas como se llamaban a sí mismos, no tenían una escritura alfabética como la nuestra. Tenían un sistema de pictogramas y glifos que combinaban imágenes con sonidos. Escribían en libros plegables llamados códices, hechos de papel amate o piel de venado, cubiertos con una capa de estuco blanco sobre la cual pintaban con colores vibrantes. Estos códices eran enciclopedias visuales. Contenían calendarios rituales, historias de los dioses, registros de tributos, mapas de territorios conquistados y, lo más importante para nosotros, los mitos de la creación y las historias de las deidades. Pero entonces llegaron los españoles. El 13 de agosto de 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz. Para 1521, Tenochtitlan había caído, y con la conquista militar vino la conquista espiritual. Los frailes católicos, en su celo evangelizador, vieron en los códices la obra del diablo. Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, organizó en 1535 una quema masiva de códices en Tlatelolco. Miles de libros ancestrales se convirtieron en cenizas. Hoy los historiadores consideran este acto una de las mayores tragedias culturales de la historia humana. Imagina si alguien hubiera quemado todas las copias de la Biblia, el Corán, los textos budistas y las obras de Platón de una sola vez. Ese fue el nivel de destrucción. De los cientos, quizás miles de códices prehispánicos que existieron, solo sobrevivieron un puñado. El códice Borgia, el borbónico, el tonindeye. Cada uno es un tesoro invaluable. Pero aquí está lo irónico. Fueron los propios frailes españoles quienes, sin querer, preservaron la mitología que intentaban destruir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que, para convertir a los indígenas al cristianismo, primero necesitaban entender su religión. Necesitaban conocer a sus dioses para poder reemplazarlos. El héroe inesperado de esta historia
es Fray Bernardino de Sahagún, un franciscano que llegó a México en 1529. Sahagún fue un etnógrafo antes de que existiera la etnografía. Durante décadas trabajó con ancianos nahuas que habían vivido antes de la conquista. Con la ayuda de sus estudiantes indígenas del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, antiguos escribas y pintores, documentó todo. El resultado fue el Códice Florentino, 12 volúmenes monumentales escritos en náhuatl y español, con más de 2000 ilustraciones. Es la fuente más completa que tenemos sobre la vida, costumbres, historia y religión azteca. Sahagún registró los mitos tal como se los contaban los ancianos, incluyendo detalles que otros frailes habrían censurado. Su obra no fue publicada en su época. Los superiores de Sahagún la consideraron demasiado detallada, temiendo que preservara las idolatrías en lugar de erradicarlas, pero sobrevivió en manuscrito y hoy es nuestra ventana más clara al mundo azteca. Otras fuentes cruciales incluyen la historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán, quien nació en Texcoco y hablaba náhuatl fluidamente. Los anales de Cuautitlán y la leyenda de los soles, textos escritos por indígenas en náhuatl, pero con alfabeto latino después de la conquista. Y los relatos de cronistas mestizos como Fernando de Alba Ixtlilxochitl, descendiente de la nobleza de Texcoco, quien tenía acceso a tradiciones orales y documentos familiares. Luego está la arqueología, que no miente. El descubrimiento más espectacular ocurrió el 21 de febrero de 1978, cuando trabajadores de la compañía eléctrica, cavando en el centro histórico de la Ciudad de México, encontraron una piedra circular enorme. Era la Coyolxauhqui, la diosa lunar desmembrada, con un peso de más de 8 toneladas. Este hallazgo accidental llevó al proyecto Templo Mayor, la excavación arqueológica más importante de México. Bajo las calles coloniales y a la sombra de la Catedral Metropolitana, los arqueólogos desenterraron el Templo Mayor de Tenochtitlan, el centro ceremonial del Imperio Azteca, el lugar donde los mitos se hacían realidad, a través del ritual. Cada ofrenda encontrada, cada cráneo en el Tzompantli, cada cuchillo de obsidiana, cada escultura, confirma y complementa lo que los códices nos cuentan. La arqueología da carne y huesos a las historias. Al combinar todas estas fuentes, códices supervivientes, crónicas de frailes, textos indígenas, relatos mestizos y evidencia arqueológica, podemos reconstruir la mitología azteca. No la conocemos tan completamente como quisiéramos. Hay lagunas y contradicciones, pero sabemos lo suficiente para asombrarnos. Y ahora, déjame contártela. Para los aztecas, el tiempo no era una línea recta que va del pasado al futuro. No pensaban en términos de progreso lineal. El tiempo era circular, cíclico, un eterno retorno de creación, destrucción y renacimiento. Esta filosofía cíclica era el fundamento de toda su cosmología y se expresaba en su mito más importante, el mito de los 5 soles. Los aztecas creían que el universo había sido creado y destruido no una, sino 4 veces antes de la era actual. Cada era del mundo se llamaba un sol, y cada sol había sido habitado por una humanidad diferente, gobernado por un dios diferente, y terminado en una catástrofe apocalíptica. Nosotros vivimos en el 5.º sol, y los aztecas sabían que este sol también terminaría. La pregunta no era si, sino cuándo, y creían que solo a través del sacrificio constante podían retrasar ese final inevitable. Vamos a recorrer cada uno de estos soles, una historia de ambición divina, rivalidad y destrucción cósmica. El primer sol se llamaba Nahui Ocelotl, que significa
4 Jaguar. Este nombre ya nos dice algo. En la numerología azteca, el número 4 representaba totalidad y estabilidad, pero irónicamente, ninguno de los soles fue estable. El dios que gobernaba este primer intento de creación era Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante. Tezcatlipoca era uno de los dioses más poderosos y complejos del panteón azteca. Era el dios de la noche, del destino, de la hechicería y de lo impredecible. Podía ver todo a través de su espejo de obsidiana, un espejo mágico que le permitía observar los corazones de los humanos y los secretos del universo. Bajo el reinado de Tezcatlipoca, la tierra estaba habitada por gigantes. No eran gigantes sabios o avanzados, eran criaturas enormes y torpes, fuertes, pero carentes de inteligencia. Estos gigantes primordiales se alimentaban solo de bellotas, un alimento básico y primitivo. Era una era rudimentaria, un primer borrador de la creación. Tezcatlipoca mismo se había transformado en el sol para iluminar este mundo primitivo. Pero aquí entra el elemento que define la mitología azteca, la rivalidad divina. Tezcatlipoca tenía un hermano, o más bien un rival cósmico, llamado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl era en muchos sentidos el opuesto de Tezcatlipoca. Mientras Tezcatlipoca representaba la oscuridad, el caos y el poder, Quetzalcóatl representaba la luz, el orden y la sabiduría. Estos dos dioses estaban destinados a enfrentarse una y otra vez a través de las eras. Quetzalcóatl, observando la creación de su rival, decidió que no era suficiente. En un acto de violencia cósmica, derribó a Tezcatlipoca de su posición como sol. La batalla entre ambos sacudió el universo. El mundo quedó sumido en la oscuridad. Sin el sol de Tezcatlipoca para iluminarlo, todo se volvió frío y sombrío. Pero Tezcatlipoca no era un dios que aceptara la derrota con gracia. Furioso por su humillación, se transformó en un jaguar gigantesco. Y no vino solo, convocó a un ejército entero de jaguares que descendieron sobre la tierra como una plaga. Los jaguares devoraron a todos los gigantes, cada uno de ellos. Fue un genocidio total, una aniquilación completa de la primera humanidad. La tierra quedó vacía, oscura, silenciosa. El primer sol había terminado en sangre y oscuridad. Así comenzó el patrón que se repetiría: creación, rivalidad, destrucción. Después de la destrucción del primer sol, era el turno de Quetzalcóatl de crear. El segundo sol se llamaba Nahui-Ehecatl, cuatro viento. Quetzalcóatl era el dios del viento, entre muchas otras cosas. Como Ehecatl barría el camino para las lluvias, traía las nubes, movía el aire que permitía la vida. Bajo su dominio, creó una nueva humanidad. Estos humanos no eran gigantes como los del primer sol. Eran de tamaño más similar al nuestro, más civilizados, más avanzados. Se alimentaban de piñones de una semilla llamada Acochentli, que algunos historiadores creen podría ser un tipo de maíz silvestre o una semilla acuática. La vida bajo el segundo sol era mejor que bajo el primero. Había orden, había cultura, pero como todos los soles, estaba destinado a terminar. Las fuentes difieren en los detalles exactos de por qué Quetzalcóatl destruyó su propia creación. Algunas versiones dicen que los humanos dejaron de honrarlo, que se volvieron impíos y olvidaron a su creador. Otras versiones sugieren que fue Tezcatlipoca quien interfirió de nuevo, saboteando la creación de su rival. Lo que es consistente en todas las versiones es cómo terminó. Quetzalcóatl, en su forma de dios del viento, desató un huracán de proporciones apocalípticas. No fue una tormenta común. Fue un vendaval que barría montañas,
que arrancaba árboles de raíz, que convertía el mundo en un torbellino de destrucción total. Los humanos corrieron desesperados buscando refugio. No había cuevas lo suficientemente profundas, no había estructuras lo suficientemente fuertes. El huracán era implacable. Los pocos que lograron sobrevivir lo hicieron trepando a los árboles más altos y aferrándose con todas sus fuerzas. Se colgaron de las ramas, abrazándose a la madera mientras el viento intentaba arrancarlos. El huracán duró tanto tiempo que sus cuerpos comenzaron a cambiar. Sus brazos se alargaron. Sus manos se adaptaron para agarrar mejor. Su rostro se transformó. Cuando finalmente el viento cesó y el mundo volvió a quedar en silencio, estos supervivientes ya no eran humanos, se habían convertido en monos. Los monos que vemos hoy, según esta mitología, son los descendientes de los humanos del segundo sol, transformados por la furia del viento. Es un detalle fascinante que muestra que los aztecas notaban las similitudes entre humanos y primates y lo explicaban con esta transformación mítica. Una vez más, el mundo quedó despoblado. Dos eras de creación, dos humanidades extintas. Los dioses, claramente, estaban aprendiendo por prueba y error. El tercer sol fue llamado Nahui-Kiahuitl, cuatro lluvia, y el dios que tomó el manto de creador fue Tlaloc, una de las deidades más antiguas y veneradas de Mesoamérica. Tlaloc era el dios de la lluvia, del relámpago, del trueno y de la fertilidad agrícola. Su nombre significa el que hace brotar. Para una civilización agrícola, Tlaloc era fundamental. Sin su bendición no había cosechas. Sin cosechas no había civilización. Tlaloc era representado con ojos saltones, colmillos prominentes y a menudo con lágrimas en forma de gotas de lluvia cayendo de sus ojos. Su rostro era inconfundible en el arte azteca. El tercer sol fue, al principio, una era de prosperidad. Las lluvias de Tlaloc eran generosas. La tierra era fértil. Los humanos de esta era se alimentaban de una semilla acuática llamada Atzitzintli, o Sincocopi según las fuentes. Había abundancia. Los campos florecían. Era un paraíso agrícola. Pero como todos los paraísos en la mitología azteca, estaba destinado a terminar. Y terminó no con agua, sino con fuego. Las versiones del mito difieren en qué causó la caída del tercer sol. Algunas dicen que fue una disputa entre los dioses. Otras, que los humanos se volvieron impíos y dejaron de hacer las ofrendas apropiadas a Tlaloc. La versión más común sugiere que Tezcatlipoca, aún resentido y hambriento de poder, interfirió nuevamente. Lo que es consistente es el método de destrucción. Del cielo comenzó a llover fuego. No fuego metafórico, sino fuego literal. Lluvia de fuego volcánico, cenizas ardientes, rocas encendidas que caían como granizo mortal. El mundo se convirtió en un infierno. Los volcanes entraron en erupción simultáneamente. Ríos de lava fluían por las montañas. El cielo se oscureció con humo. La temperatura se volvió insoportable. Los humanos corrían sin dirección, quemándose, asfixiándose. No había escape. La tierra misma se estaba consumiendo. Y en esta conflagración total, la tercera humanidad fue aniquilada. Cuando las cenizas finalmente se asentaron, el mundo era un páramo quemado y estéril. Silencio de nuevo. Oscuridad de nuevo. 3 intentos. 3 fracasos. El cuarto sol se llamaba Nahui-Atl, 4 agua, y fue creado por Chalchiuhtlicue, cuyo nombre significa la de la falda de jade. Chalchiuhtlicue era la diosa de las aguas dulces, los lagos, los ríos, los arroyos y los manantiales. Era hermana y consorte de Tlaloc,
aunque en algunas versiones es su esposa. Ella representaba el agua en su forma más pura y vital, el agua que se bebe, que riega los cultivos, que fluye en los canales. Era una diosa maternal, protectora, asociada con la vida y el nacimiento. Bajo su gobierno, el cuarto sol fue otra era de relativa paz. Los humanos de esta época eran más avanzados que cualquiera de las humanidades anteriores. Habían aprendido de los errores del pasado, al menos así lo creían. Construyeron ciudades, desarrollaron agricultura sofisticada, formaron sociedades complejas. Se alimentaban de una semilla silvestre. La vida florecía junto a los ríos y lagos que Chalchiuhtlicue bendecía con su abundancia. Pero la tranquilidad no duraría. Según el mito, Tezcatlipoca, que parece ser el villano recurrente en estas historias de destrucción, insultó a Chalchiuhtlicue. Le dijo que su bondad hacia los humanos era falsa, que solo pretendía amarlos para ganar adoración, que su generosidad no era genuina. Las palabras de Tezcatlipoca hirieron profundamente a la diosa. Humillada y dolida, Chalchiuhtlicue lloró. Y cuando una diosa del agua llora, no son lágrimas comunes. Lloró durante 52 años, un ciclo completo del calendario azteca. Sus lágrimas se convirtieron en un diluvio apocalíptico. El cielo se abrió, las aguas subterráneas brotaron, los océanos se desbordaron, los ríos se convirtieron en mares, la lluvia caía sin cesar día tras día, noche tras noche durante 52 años. Lentamente, inexorablemente, el mundo se inundó. Las ciudades quedaron sumergidas. Las montañas desaparecieron bajo las aguas. El cuarto sol se convirtió en un océano mundial, sin tierra a la vista. Los humanos, desesperados, construyeron balsas, barcos, cualquier cosa que flotara. Pero el diluvio no cesaba. No había suficiente comida. No había refugio. Uno por uno, fueron muriendo. Los últimos supervivientes, enfrentando la certeza de su extinción, sufrieron una transformación final. Para poder respirar en este mundo acuático, para poder sobrevivir en las profundidades, sus cuerpos cambiaron. Desarrollaron escamas. Sus brazos se convirtieron en aletas. Sus piernas se fusionaron en colas. Se convirtieron en peces. Según la mitología azteca, los peces de los lagos y océanos son los descendientes de los humanos del cuarto sol. Es una explicación mítica de la vida acuática que muestra una observación aguda. Los peces tienen cierta similitud estructural con los humanos, una columna vertebral, extremidades aunque modificadas, ojos, boca. Los aztecas explicaban esto con una ancestría común. 4 soles, 4 humanidades, 4 apocalipsis, fuego, viento, lluvia de fuego y diluvio. Cada vez los dioses intentaban de nuevo, cada vez fallaban. Pero ahora viene la historia más importante, la que explica el mundo en el que vivimos, la historia del quinto sol. Y ahora, si estás disfrutando este viaje por la mitología azteca, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás escuchando y qué hora es allí. Me fascina ver cómo esta comunidad nocturna se extiende por todo el mundo. Somos almas curiosas que buscan conocimiento mientras el mundo duerme. Ahora sí, continuemos. Después de 4 intentos fallidos, los dioses se reunieron en consejo. El lugar de esta reunión sagrada fue Teotihuacán, la ciudad de los dioses, un sitio sagrado que ya era antiguo cuando los aztecas llegaron al Valle de México. Hoy puedes visitar las ruinas de Teotihuacán y caminar donde los dioses supuestamente se reunieron. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna siguen dominando el paisaje, monumentos a una era olvidada. Los dioses miraron el mundo sumergido, oscuro, sin vida.
Sabían que necesitaban crear un quinto intento, pero también sabían que algo tenía que cambiar. Los 4 soles anteriores habían fracasado porque los dioses no habían dado lo suficiente de sí mismos. Así que tomaron una decisión trascendental. Para crear el quinto sol se necesitaba el sacrificio supremo. Uno de los dioses tendría que morir para convertirse en el nuevo sol, y otro tendría que morir para convertirse en la luna. Solo a través de la muerte divina podrían hacer un mundo que durara. Los dioses encendieron una enorme hoguera sagrada en Teotihuacán. Las llamas ardían tan intensamente que podían verse desde todos los rincones del cosmos. El calor era insoportable incluso para los inmortales. Y entonces vino la pregunta que nadie quería responder. ¿Quién se sacrificará? 2 dioses se ofrecieron como voluntarios. El primero fue Tecusistécatl, un dios rico, orgulloso y vanidoso. Tecusistécatl era de alta alcurnia entre los dioses. Vestía las ropas más finas, sus adornos eran de jade y oro, sus plumas eran de quetzal, las más preciadas. Se ofreció inmediatamente, seguro de que merecía el honor de convertirse en el sol. Necesitaba un compañero, alguien que se convirtiera en la luna. Los dioses miraron a su alrededor y sus ojos cayeron sobre el más humilde de todos ellos. El segundo voluntario fue Nanahuatzin, cuyo nombre significa el bubosillo o el purulento. Nanahuatzin era un dios pobre, enfermizo, cubierto de llagas y bubas. Su ropa era de papel en lugar de tela fina. Sus espinas para el autosacrificio no eran de jade, sino de cañas. Su incienso no era copal precioso, sino costras de sus propias heridas. Era el marginado, el despreciado. Cuando los dioses le pidieron que fuera el segundo voluntario, aceptó humildemente sin dudarlo. Durante 4 días, ambos dioses se prepararon mediante ayuno, penitencia y autosacrificio. Tecusistécatl hacía sus ofrendas con materiales lujosos, plumas de quetzal, bolas de oro, espinas de jade, incienso de copal perfumado. Nanahuatzin ofrecía cañas verdes, bolas de heno, espinas de maguey y sus propias costras como incienso. Finalmente llegó la noche del sacrificio. La hoguera ardía con una intensidad cegadora. Todos los dioses se reunieron alrededor en círculo solemne. El calor era tan intenso que el aire mismo se distorsionaba. Tecusistécatl, el orgulloso, se adelantó primero. Vestido con sus mejores galas, se acercó al borde de la hoguera. Pero cuando sintió el calor abrasador, cuando vio las llamas consumiéndolo todo, el miedo lo detuvo. Dio un paso atrás. Lo intentó de nuevo. El calor era insoportable. Retrocedió otra vez. Lo intentó una tercera vez y una cuarta. 4 veces se acercó al fuego y 4 veces su coraje falló. Los dioses observaban en silencio. Tecusistécatl, avergonzado, se apartó. Entonces los dioses se volvieron hacia Nanahuatzin. El pequeño dios enfermizo, sin vacilación, sin dramáticos preparativos, simplemente cerró los ojos, respiró profundo y corrió directamente hacia las llamas. No hubo duda, no hubo titubeo. Se arrojó al centro del fuego con una fe absoluta. Las llamas lo consumieron instantáneamente. Su cuerpo se quemó, se desintegró, se transformó. Y de las cenizas de Nanahuatzin, algo comenzó a suceder. En el horizonte oriental, una luz comenzó a crecer. Por primera vez, desde la destrucción del cuarto sol, el amanecer llegaba. Tecusistécatl, viendo el coraje de Nanahuatzin y avergonzado de su propia cobardía, cerró los ojos y se lanzó finalmente a las brasas aún ardientes. Pero para entonces, el fuego ya no era tan intenso. Aún así, se sacrificó. Los dioses esperaron, y entonces, para su sorpresa, 2 soles comenzaron a elevarse en el cielo.
Nanahuatzin se había transformado en Tonatiuh, el glorioso sol del día, brillante y poderoso. Tecusistecatl se había convertido en un segundo sol, igual de brillante. Pero no podía haber dos soles en el cielo. El calor sería insoportable. El mundo se quemaría. Algo tenía que hacerse. Uno de los dioses, enfurecido por la presunción de Tecusistecatl, tomó un conejo que estaba cerca y se lo arrojó con fuerza a la cara del segundo sol. El impacto apagó su brillo, oscureció su rostro. Tecusistecatl, golpeado y humillado, se transformó en la luna, Metzli. Y si miras la luna llena, puedes ver la silueta del conejo grabada para siempre en su superficie. Los aztecas veían esa imagen cada noche, un recordatorio constante de la cobardía y la redención. Pero había un problema crítico. El sol, Tonatiuh, nacido del sacrificio de Nanahuatzin, había aparecido en el horizonte, pero no se movía. Estaba congelado en su lugar, inmóvil. Los dioses, alarmados, le preguntaron por qué no iniciaba su viaje a través del cielo. La respuesta de Tonatiuh fue escalofriante y transformadora. Dijo: ¿por qué habría de moverme? El sacrificio de uno no es suficiente. Si quieren que ilumine el mundo, si quieren que traiga el día, si quieren que el tiempo fluya, todos ustedes deben sacrificarse. Necesito su sangre. Necesito sus corazones. Hubo un silencio horrorizado. Los dioses comprendieron que este quinto sol era diferente. No se sostendría solo. Requería alimentación constante. El dios del viento, Ehecatl, una de las formas de Quetzalcóatl, tomó la iniciativa. Uno por uno, sacrificó a todos los dioses. Extrajo sus corazones. Derramó su sangre sagrada. Fue un genocidio divino, un suicidio colectivo de las deidades para dar vida al universo. Y con cada corazón divino ofrecido, Tonatiuh ganaba fuerza. Finalmente, después de que todos los dioses habían muerto y renacido en el sacrificio, el sol comenzó a moverse. Se elevó por el cielo oriental, trayendo luz y calor. El día había comenzado. El tiempo comenzó a fluir de nuevo. El quinto sol, Nahui Olin, o cuatro movimiento, había nacido. Pero este sol era fundamentalmente diferente de los cuatro anteriores. Era un sol hambriento, un sol que necesitaba ser alimentado constantemente con sangre y corazones para continuar moviéndose. Si dejaba de recibir sustento, se detendría. Y si se detenía, el mundo terminaría en terremotos cataclísmicos. De ahí su nombre, Cuatro Movimiento. Esta es la clave para entender la religión azteca. Los sacrificios humanos no eran actos de crueldad gratuita o barbarie sin sentido. Eran, desde su perspectiva, una obligación cósmica. Los dioses se habían sacrificado para crear el mundo y dar vida a los humanos. Ahora los humanos debían devolver ese sacrificio para mantener el cosmos en funcionamiento. Era una deuda de sangre que nunca podía pagarse completamente, solo mantenerse. Cada corazón arrancado en la cima del templo mayor era visto como combustible para el sol. Cada gota de sangre derramada era alimento para las deidades que sostienen el universo. No lo hacían porque fueran sádicos, lo hacían porque creían genuinamente que sin estos sacrificios el sol dejaría de salir. Era responsabilidad cósmica. Los aztecas se veían a sí mismos como el pueblo elegido para esta tarea sagrada. Eran los guardianes del quinto sol, los encargados de mantener el universo en movimiento. Era una carga pesada, terrible, pero también les daba un propósito grandioso y una identidad inquebrantable. Y sabían que, a pesar de todos sus esfuerzos, este quinto sol también terminaría eventualmente. Terminaría en terremotos, el mundo se sacudiría hasta destruirse. Pero no sabían cuándo, así que cada día realizaban rituales. Cada ciclo calendario hacían ceremonias más grandes,
y cada 52 años celebraban la ceremonia del fuego nuevo, apagando todos los fuegos del imperio y esperando con terror para ver si el sol saldría una vez más. Pero antes de hablar más sobre los rituales, necesitamos conocer a los dioses, porque los aztecas tenían un panteón increíblemente complejo de deidades, cada una con sus propios mitos, personalidades y demandas. Huitzilopochtli. Su nombre se traduce como colibrí zurdo o colibrí del sur. Era el dios patrón de los mexicas, su guía, su protector, su razón de ser. Era el dios del sol, de la guerra, del sacrificio humano. Era joven, poderoso, feroz, y su nacimiento fue uno de los mitos más dramáticos y significativos de toda la mitología azteca. En la cima del cerro sagrado de Coatepec, el Cerro de la Serpiente, vivía la diosa Coatlicue, cuyo nombre significa la de la falda de serpientes. Cima, uno para Huitzilopochtli y otro para Tlaloc. Esta dualidad arquitectónica no era accidental. Representaba los dos pilares del imperio azteca: la guerra, dominio de Huitzilopochtli, que traía tributo y víctimas para el sacrificio, y la agricultura, dominio de Tlaloc, que alimentaba a la población. No podías tener uno sin el otro. Los sacrificios a Tlaloc eran particularmente perturbadores, incluso para los estándares aztecas. Tlaloc requería las lágrimas de niños. Los sacerdotes creían que las lágrimas de los niños, su llanto, su tristeza, atraían la lluvia. Por lo tanto, durante las ceremonias dedicadas a Tlaloc, especialmente durante la estación seca, cuando la lluvia era desesperadamente necesaria, sacrificaban niños. Los niños eran llevados en procesión a lugares sagrados, montañas, cuevas, el centro del lago. Los sacerdotes intentaban hacer llorar a los niños sin causar dolor físico, porque las lágrimas debían ser de tristeza, no de dolor. Si los niños lloraban copiosamente, era considerado un buen augurio, señal de que la lluvia vendría. Luego eran sacrificados, a menudo por ahogamiento o extracción del corazón. Sus cuerpos eran enterrados en lugares asociados con el agua. Los padres que entregaban a sus hijos para este sacrificio experimentaban un honor trágico. Su hijo alimentaría al dios de la lluvia y aseguraría las cosechas para todos. Pero el dolor era real. Los cronistas españoles describieron escenas de padres llorando mientras sus hijos eran llevados, un dolor que era visto como apropiado y necesario, pues esas lágrimas también llamaban a la lluvia. Para nosotros en el siglo XXI es casi imposible comprender esta lógica sin reaccionar con horror. Pero debemos intentar entender la perspectiva azteca. No lo hacían por crueldad, lo hacían porque genuinamente creían que sin estos sacrificios las lluvias no vendrían, los cultivos fallarían y todos, millones de personas, morirían de hambre. Desde su perspectiva, era un mal necesario para prevenir un mal mucho mayor. Creían que Tlaloc podía ser benevolente o destructivo. Las lluvias gentiles que nutren los cultivos eran su bendición. Pero las sequías, las inundaciones, las granizadas que destruyen cosechas, los relámpagos que matan, eran su ira. Por lo tanto, debía ser constantemente apaciguado. Coatlicue, la de la falda de serpientes, la diosa madre de la tierra, una de las deidades más antiguas y poderosas del panteón azteca. Era la madre de Huitzilopochtli, pero también de Coyolxauhqui y los Censon-Huitznahua. Era una diosa de vida y muerte, de fertilidad y destrucción. La representación más famosa de Coatlicue es una estatua colosal de casi 3 metros de altura, descubierta en 1790 en la Ciudad de México y ahora en el Museo Nacional de Antropología. Es una de las esculturas más impactantes y perturbadoras del arte precolombino.
La estatua no tiene cabeza. En su lugar, dos serpientes se elevan desde su cuello decapitado, sus cabezas enfrentándose, formando un rostro grotesco con sus cabezas como ojos. Esta decapitación simboliza el sacrificio. Usa una falda hecha de serpientes entrelazadas, de ahí su nombre. Alrededor de su cuello lleva un collar hecho de manos humanas, corazones arrancados y un cráneo como colgante central. Sus pechos cuelgan flácidos, habiendo amamantado a incontables dioses y seres. Sus manos y pies terminan en garras de jaguar o águila, capaces de desgarrar, y en sus codos y rodillas hay rostros de calaveras. Cada elemento de su imagen tiene significado simbólico. Las serpientes representan renovación, porque mudan su piel, y también representan fertilidad. El collar de manos y corazones simboliza el sacrificio necesario para alimentar a la tierra. Los pechos representan su papel como madre nutricia. Las garras muestran su naturaleza predadora, pues la tierra devora a los muertos. Las calaveras son recordatorios de que la muerte es parte del ciclo de vida. Coatlicue encarna una verdad fundamental de la filosofía azteca. La vida y la muerte no son opuestos, son complementos. No hay vida sin muerte. La tierra que da alimento también recibe a los muertos. La madre que da a luz también devora. Todo es cíclico. Esta dualidad impregna toda la mitología azteca. No tienen un dios del bien absoluto o del mal absoluto. Cada deidad tiene aspectos creativos y destructivos. Tlaloc da lluvia vital, pero también inundaciones mortales. Quetzalcóatl crea humanos, pero también destruye el segundo sol. Tezcatlipoca causa caos, pero también impulsa el cambio necesario. Huitzilopochtli protege a los mexicas, pero exige sacrificios constantes. Esta complejidad, esta negativa a ver el mundo en términos simplistas, de blanco y negro, es lo que hace que la mitología azteca sea tan filosóficamente rica. Y ahora, si has llegado hasta aquí en este viaje nocturno por la mitología azteca, déjame pedirte algo. Si este relato te está ayudando a relajarte, si estás aprendiendo algo nuevo, si estás disfrutando el conocimiento, por favor, comparte este video. Compártelo con ese amigo que ama la historia, con ese familiar que tiene insomnio, con esa persona que busca contenido de calidad. Juntos estamos construyendo una comunidad de buscadores del conocimiento nocturno. Ahora sí, continuemos con más dioses del panteón azteca, porque aún hay muchas historias que contar antes de que amanezca. Xipe Totec, nuestro Señor el Desollado. Su nombre ya nos da una pista de su naturaleza perturbadora. Era el dios de la agricultura, específicamente de la renovación de las cosechas, de la primavera, de la regeneración. Pero su simbolismo era macabro. Xipe Totec era representado usando la piel de una víctima sacrificada como si fuera ropa. Puedes ver sus propios ojos asomando a través de los agujeros de ojos de la piel muerta. Puedes ver su boca a través de la boca abierta de la piel desollada. Las manos de la piel cuelgan flácidas de sus muñecas. Es una imagen que sobrecoge, pero tiene un profundo significado simbólico que es hermoso en su lógica, aunque horrible en su ejecución. Los aztecas observaban que las serpientes mudan su piel para renovarse. La piel vieja se desprende y debajo hay piel nueva, brillante, vital. De manera similar, la tierra en primavera se desprende de su capa seca y muerta del invierno y debajo brota vida nueva, semillas germinando, plantas floreciendo, el mundo volviéndose verde otra vez. Xipe Totec representaba este proceso de renovación a través de la muerte de lo viejo. La piel desollada que vestía
simbolizaba la capa muerta de la tierra que debe ser removida para que la vida nueva pueda emerger. El festival más importante dedicado a Xipe Totec se llamaba Tlacaxipehualistli, que significa el desollamiento de hombres. Se celebraba en primavera, justo cuando comenzaba la temporada de siembra. Durante este festival, prisioneros de guerra eran sacrificados de varias maneras. Algunos eran atados a un marco de madera y les disparaban flechas hasta que su sangre goteaba al suelo, fertilizando simbólicamente la tierra. Otros eran obligados a participar en un combate gladiatorio ritual, atados a una piedra circular y armados con armas falsas hechas de plumas, mientras guerreros aztecas, con armas reales, los atacaban. Después del sacrificio, los cuerpos eran desollados cuidadosamente. Los sacerdotes y algunos guerreros distinguidos se ponían las pieles de las víctimas como si fueran trajes. Usaban estas pieles durante 20 días, el tiempo que tomaba para que las semillas comenzaran a germinar. Durante estos 20 días, los que vestían las pieles caminaban por la ciudad, bendeciendo a la gente, prediciendo las cosechas. La piel gradualmente se secaba, se encogía, se descomponía, comenzaba a oler. Al final de los 20 días, cuando las pieles estaban completamente secas y podridas, finalmente eran removidas y enterradas ceremonialmente. Este momento de remover la piel muerta simbolizaba el momento en que los brotes jóvenes rompen la superficie de la tierra, la vida nueva emergiendo de la muerte. Es difícil para nosotros comprender, pero para los aztecas tenía perfecto sentido. La naturaleza es cíclica. La muerte alimenta la vida. Nada se desperdicia. Todo se transforma. Xochipilli, el príncipe de las flores. Finalmente, un dios que no exige sacrificios sangrientos, al menos no de la manera que estamos acostumbrados. Xochipilli era el dios del arte, la danza, los juegos, la belleza, las flores, el canto y el amor. Era el patrón de los artistas, músicos, bailarines y todos aquellos que creaban belleza. Se le representaba como un joven hermoso sentado en una posición de loto, su cuerpo decorado con flores, mariposas y símbolos de placer. Una de sus estatuas más famosas, descubierta en 1855, muestra su cuerpo cubierto de grabados de flores sagradas y plantas alucinógenas. Los arqueólogos han identificado varios de los símbolos en su cuerpo como representaciones de plantas psicoactivas. Hongos alucinógenos, peyote, flor de tabaco, gloria de la mañana y otras plantas que alteran la conciencia. Esto sugiere que Xochipilli también era el dios de los estados alterados de conciencia, de las visiones místicas alcanzadas a través del uso ritual de sustancias sagradas. Los aztecas usaban estas plantas en contextos ceremoniales específicos, guiados por sacerdotes, para comunicarse con los dioses, para ver el futuro, para curar enfermedades del alma. Xochipilli representa el lado más alegre, más festivo, más humano de la religión azteca. No todo era sangre y sacrificio. También había música, danza, poesía, flores, arte. Los aztecas tenían un profundo aprecio por la belleza. Su poesía, que sobrevive en textos como los cantares mexicanos, es sorprendentemente lírica y filosófica. Los poetas aztecas reflexionaban sobre la naturaleza efímera de la vida, comparando la existencia humana con las flores que florecen brevemente antes de marchitarse. Solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir en la tierra, escribió un poeta náhuatl. Es una meditación sobre la mortalidad que cualquier filosofía existencial moderna reconocería. Xochipilli nos recuerda que los aztecas no eran simplemente una civilización de guerra y sacrificio. Eran también
una civilización de arte, belleza y profunda reflexión filosófica sobre el significado de la existencia. Mictlantecutli y Mictecacihuatl, los señores de la muerte, gobernaban el Mictlán, el inframundo, el reino de los muertos. Mictlantecutli era representado como un esqueleto o un cuerpo en descomposición, a menudo cubierto de huesos humanos, con un cráneo descarnado y enormes ojos que veían en la oscuridad absoluta. Mictecacihuatl, su esposa, era similar, la señora de los muertos, a veces llamada la Catrina en tradiciones posteriores. El Mictlán no era exactamente un infierno, no era un lugar de castigo por pecados. Los aztecas no tenían el concepto de pecado en el sentido judeocristiano. El Mictlán era simplemente donde iban la mayoría de las almas después de la muerte, el destino natural de aquellos que morían de causas comunes, enfermedad, vejez, accidentes. Pero llegar al Mictlán no era fácil. El alma debía emprender un viaje de 4 años a través de 9 niveles de desafíos. El primer nivel, Apanoayan, era donde el alma debía cruzar un río caudaloso. Aquí es donde el perro Xoloitzcuintle, el perro sin pelo, que hoy es una raza icónica de México, jugaba un papel crucial. Los aztecas a menudo enterraban a sus muertos con un perro xolo, o al menos una figura de cerámica de uno, porque se creía que el perro guiaría al alma a través del río. El segundo nivel, Tepectli Namoayan, era donde 2 montañas chocaban entre sí constantemente. El alma tenía que cronometrar perfectamente su paso entre las montañas para no ser aplastada. El tercer nivel, Iztepetl, era una montaña de obsidiana afilada. El alma tenía que escalarlo, cortándose en el vidrio volcánico. El cuarto nivel, Itzejecayán, era un lugar de vientos helados tan fríos que cortaban como cuchillos de obsidiana. El quinto nivel, Paniecatacoyán, era donde banderas invisibles ondeaban. El alma debía pasar entre ellas sin tocarlas. El sexto nivel, Temiminaloyan, era donde flechas invisibles eran disparadas contra el alma. El séptimo nivel, Teocoyocuayoa, era donde jaguares devoraban los corazones de las almas que no eran dignas. El octavo nivel, Izmictlán, Apochcalolca, era un lugar de niebla helada donde el alma enfrentaba su mayor prueba de resistencia. El noveno y último nivel, Chicunamictlán, era el lugar del descanso final. Aquí, después de 4 años de viaje y pruebas, el alma finalmente se desintegraba, se fusionaba con Mictlantecutli y Mictecacihuatl y encontraba la paz eterna. Los familiares de los difuntos ayudaban al alma en su viaje, realizando rituales y ofrendas en intervalos específicos después de la muerte. 80 días después de la muerte, 1 año después, 2 años, 3 y finalmente 4 años después, cuando se creía que el alma había completado su viaje. Esta concepción del más allá muestra que los aztecas entendían la muerte no como un final abrupto, sino como una transformación y un viaje. La muerte era solo otro tipo de vida, en otro reino. Pero no todos iban al Mictlán. El destino de un alma dependía de cómo morías, no de cómo vivías. Los guerreros que morían en batalla o en la piedra de sacrificio iban al paraíso de Huitzilopochtli, acompañando al sol en su viaje diario por el cielo. Las mujeres que morían durante el parto, consideradas guerreras porque habían luchado una batalla para traer vida, también iban a un paraíso especial. Acompañaban al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Se creía que estas mujeres, llamadas Ciguateteo, eran poderosas y peligrosas, y que descendían a la tierra en ciertos días del calendario, acechando en las encrucijadas. Aquellos que morían por causas relacionadas con el agua iban a Tlalocan, el paraíso de Tlaloc,
Los niños que morían muy jóvenes, especialmente infantes, iban a un lugar especial llamado Chichihuacuauco, donde un árbol los amamantaba con leche que goteaba de sus ramas. Se creía que estos niños esperarían allí hasta el próximo ciclo de creación, cuando volverían a nacer. Esta complejidad en el más allá refleja una sofisticada teología que reconocía diferentes tipos de muerte y diferentes destinos espirituales. Ahora debemos hablar de los calendarios aztecas, porque son fundamentales para entender su cosmología y sus rituales. Los aztecas, como muchas civilizaciones mesoamericanas, usaban dos calendarios que corrían simultáneamente y se entrelazaban. El primer calendario era el Tonalpohualli, el calendario ritual de 260 días. Era usado para la adivinación, para determinar los días propicios para actividades, para nombrar a los niños, para predecir destinos. El Tonalpohualli combinaba 20 signos de días con 13 números, creando 260 combinaciones únicas. Los 20 signos incluían símbolos como Tipactli, cocodrilo, Eecatl, viento, Calli, casa, Quetzpalín, lagartija, Coatl, serpiente, Miquistli, muerte, Mazatl, venado, Tochtli, conejo, Atl, agua, Itzcuintli, perro, Ozomatli, mono, Malinali, hierba torcida, Acatl, caña, Ocelotl, jaguar, Cuautli, águila, Cozcacuautli, buitre, Ollin, movimiento, Tecpatl, pedernal, Quiahuitl, lluvia y Xochitl, flor. Cada día tenía su propia energía, su propio augurio. Algunos días eran favorables para comenzar empresas, otros para descansar, otros eran simplemente desafortunados. Cuando nacía un niño, su destino estaba parcialmente determinado por el día de su nacimiento. Los sacerdotes consultaban el Tonalpohualli para determinar qué nombre dar al niño y qué tipo de vida probablemente tendría. Si un niño nacía en un día desfavorable, los padres podían posponer la ceremonia de nombramiento hasta un día más propicio cercano. El segundo calendario era el Xiuhpohualli, el calendario solar de 365 días, usado para medir el año agrícola y las estaciones. La historia del más allá azteca no comienza con la muerte, comienza con el equilibrio. Para los antiguos mexicas, el universo no era una línea que iniciaba con la vida y terminaba con la muerte, sino un círculo eterno donde todo nacía, moría y volvía a nacer. Y en ese círculo, cada ser debía cumplir su parte. El sol debía morir cada tarde para renacer al amanecer. Las lluvias debían cesar para que la tierra descansara. Los hombres debían morir para que otros pudieran vivir. Pero en ese ciclo eterno había un reino que pertenecía a nadie más que a la muerte misma, el Mictlán, el inframundo. Un lugar tan vasto y silencioso que se extendía debajo de todos los mundos conocidos, más allá de la oscuridad y del olvido. En lo más profundo del Mictlán reinaban Mictlantecutli, señor de los muertos, y su esposa Mictecacihuatl, la señora de la muerte. No eran demonios, ni ángeles caídos, ni castigadores del alma. Eran los guardianes del equilibrio. A Mictlantecutli lo representaban como un cuerpo descarnado, cubierto de huesos humanos, con enormes ojos redondos y una mandíbula abierta que parecía reír y gritar al mismo tiempo. Su piel, pegada a los huesos, mostraba la delgada línea entre la carne y la eternidad. Mictecacihuatl, en cambio, era la dulzura macabra de la muerte, una figura femenina con rostro de calavera, adornada con flores y joyas, símbolo de la transición entre la belleza y la descomposición. Ambos gobernaban un reino que no era de castigo, sino de destino. El Mictlán no era un infierno, era el lugar a donde llegaban casi todos los muertos. Allí no importaba si habías sido noble o campesino, sabio o guerrero, rico o pobre. Lo que importaba no era cómo habías vivido,
sino cómo habías muerto. Los aztecas no creían en el pecado, creían en el orden, y morir de una causa natural significaba emprender el más largo y difícil de los viajes, el camino al Mictlán. A diferencia de los guerreros que ascendían al cielo junto al sol, o de las mujeres que morían al dar a luz, consideradas heroínas que acompañaban al astro en su descenso, las almas comunes debían cruzar 9 niveles de sufrimiento antes de alcanzar el descanso. El primer nivel, Apanoayan, era un río caudaloso e imposible de cruzar sin ayuda. Por eso los vivos enterraban a los muertos con un perro Xoloitzcuintle, el perro sin pelo que, según la creencia, ayudaba al alma a atravesar el agua. Solo aquel que trató bien a los perros en vida, decían los sabios, podrá cruzar el río del primer mundo. El segundo nivel, Tepectli-Monamictlán, era el valle de las montañas que chocan entre sí. 2 colosos de piedra que se abrían y cerraban sin descanso, aplastando todo a su paso. El alma debía esperar el momento exacto para atravesar, con la paciencia de quien entiende que el tiempo no es su enemigo. El tercero, Iztepetl, era una montaña de obsidiana pura, cuyas paredes cortaban como cuchillas. Cada paso era una herida, y cada herida una ofrenda. El cuarto, Itzehecayán, estaba lleno de vientos helados que cortaban la piel y los recuerdos. El alma debía soportar el frío que no mata el cuerpo, sino la memoria. El quinto, Paniecatacoyan, era un valle de banderas invisibles. Cualquiera que las tocara sería arrastrado de nuevo al inicio. Era la prueba del desapego. Solo quien no buscaba nada podía avanzar. El sexto, Temiminaloyan, era un bosque donde flechas invisibles cruzaban el aire. No había refugio, solo la certeza de seguir caminando. El séptimo, Teocoyohualloa, estaba habitado por jaguares sagrados que devoraban el corazón de los cobardes. El alma debía enfrentarlos sin huir, porque huir era morir de nuevo. El octavo, Izmictlán-Apochcalolca, era un lugar cubierto de niebla tan espesa que el alma se perdía en sí misma. Allí enfrentaba su propia sombra, y si lograba reconocerla, podía seguir. El noveno nivel, Chikunamictlán, era el fin del viaje. El alma, ya sin cuerpo, sin miedo, sin nombre, se presentaba ante los señores del inframundo, y allí, después de 4 años de travesía, se desintegraba para unirse al equilibrio eterno del universo. Los vivos ayudaban a las almas en este proceso. 80 días después de la muerte, hacían ofrendas. 1 año después, otra. 2, 3, 4 años. Cada ofrenda era un faro para guiar al alma, un recordatorio de que no estaba sola. Así nació el vínculo, que siglos más tarde se transformaría en el Día de Muertos. El mismo fuego, distinta forma, el mismo amor, distinto idioma. Para los aztecas, la muerte no era oscuridad, era tránsito, era el regreso a casa. Y si esta historia te ha hecho mirar la muerte con otros ojos, recuerda, los antiguos no temían morir, temían olvidar el camino. Imagina el instante final, el último aliento, la última pulsación, el momento en que el corazón deja de marcar el ritmo del cuerpo. Para los aztecas, ese no era el final de nada. Era la apertura de un sendero, un camino que todos debían recorrer, pero que nadie podía evitar. Cuando un hombre moría, los familiares no lloraban de inmediato. Primero, hablaban al cuerpo, con voz serena, casi como si conversaran con alguien que está por partir. Escucha, espíritu, el camino es largo, no temas, que el perro te acompañe, que los vientos no te confundan y que los señores del inframundo te reconozcan. Así comenzaba el viaje. El alma, aún tibia, abandonaba el cuerpo por la cabeza, como un hilo de vapor que se eleva después de la lluvia. Era invisible, pero los sacerdotes sabían cuándo partía,
porque el aire cambiaba. Un escalofrío recorría la habitación, un ligero temblor en las velas, y entonces, silencio. Desde ese instante, el alma debía emprender la travesía más difícil, descender al Mictlán, el reino que estaba bajo la tierra, más allá de los ríos y las montañas, donde reinaba la muerte. Los sabios decían que el camino duraba 4 años, 4 vueltas completas del sol sobre el cielo humano. Durante ese tiempo, el alma debía enfrentar los 9 niveles del inframundo, y cada nivel era más difícil, más oscuro, más profundo. Y, a Panoayan, el río de los muertos, el alma llegaba al borde de un río inmenso. Sus aguas eran oscuras y lentas, pero su corriente era más fuerte que cualquier fuerza del mundo vivo. No había puentes, no había barcas, solo un perro aguardaba en la orilla. Era un Xoloitzcuintle, delgado, sin pelo, con ojos que parecían conocer el camino desde el principio de los tiempos. Los antiguos enterraban a sus muertos junto a un xolo real, o al menos con su figura en cerámica. Creían que el alma del perro era quien lo guiaría por el río. Pero no todos eran ayudados. El xolo solo cruzaba a aquellos que, en vida, habían tratado con bondad a los animales. Si una persona había sido cruel con los perros, el xolo se alejaba, moviendo la cabeza con tristeza, y el alma debía vagar sola. Decían que esas almas quedaban atrapadas en el borde del río, caminando eternamente entre los juncos, llamando en vano al perro, que no volvería. Solo quienes cruzaban con el xolo podían seguir el viaje. Y mientras el perro nadaba, su cuerpo brillaba en la oscuridad, como si portara luz del mundo de los vivos. Al otro lado del río, el alma lo acariciaba por última vez. El xolo desaparecía, y el camino continuaba. Guna, Tepectli, Monamictlán, las montañas que chocan. El alma llegaba entonces a un valle de montañas vivas. 2 gigantes de piedra se abrían y cerraban, chocando entre sí como mandíbulas. El estruendo era tan fuerte que rompía el aire, y la tierra temblaba bajo los pies. Solo había una manera de cruzar: esperar el instante exacto. El alma debía escuchar el ritmo de las montañas, comprender su respiración. No era una prueba de fuerza, sino de paciencia. Quien se apresuraba era aplastado. Quien esperaba el momento correcto, lograba pasar. Así aprendía la primera lección: la muerte no corre, solo espera. 13. Iztepetl, la montaña de obsidiana. Más adelante, una montaña negra se alzaba ante la oscuridad del Mictlán. No era de piedra, era de obsidiana, ese vidrio volcánico que corta con el filo del fuego. El alma debía escalarla, descalza, con las manos desnudas. Cada paso abría heridas, y cada herida soltaba lo poco que quedaba de humanidad. Los sabios decían que allí el alma dejaba su dolor físico, que la carne del espíritu se volvía transparente. Al llegar a la cima, el alma ya no sangraba. Había entendido que el dolor no era castigo, sino parte del viaje. 4. Itzehecayán, el lugar de los vientos que cortan. Desde la cima el alma descendía a un valle donde el aire era un cuchillo. Los vientos soplaban tan fuertes que cortaban la piel del alma misma. Eran vientos fríos, vientos de obsidiana, capaces de borrar los recuerdos de la vida. Era el lugar del olvido. Los muertos que intentaban resistirse, que aún añoraban a los vivos, sufrían más. Solo los que aceptaban perder su pasado podían continuar. Por eso los aztecas decían que el verdadero descanso no era morir, sino olvidar. Upya, Paniecatacoyan, el lugar de las banderas invisibles. Aquí no había viento, ni agua, ni sonido, solo una extensión vacía donde banderas invisibles ondeaban. El alma debía caminar sin tocarlas. Si rozaba una, sería arrastrada al inicio del camino.
Las banderas representaban los apegos, el orgullo, la nostalgia, el deseo de volver. Solo quien había dejado todo atrás podía cruzar sin ser visto. C. Temi Minaloyan, el lugar de las flechas invisibles. En este nivel, flechas flotaban en el aire, disparadas por manos que no existían. Eran los recuerdos de las guerras humanas, los ecos de las batallas, los resentimientos no resueltos. Cada flecha que rozaba al alma le recordaba una herida emocional. Era el lugar donde debías perdonar o ser atravesado por tu propia rabia. Solo las almas en paz pasaban ilesas. 7. Teocoyohuayoa, el lugar de los jaguares. El aire olía a tierra húmeda y sangre antigua. Jaguares enormes acechaban entre la oscuridad. Sus ojos brillaban como brasas y sus rugidos hacían temblar las sombras. Estos jaguares eran los guardianes del corazón. Si un alma no era valiente, si se negaba a enfrentar su miedo, ellos lo devoraban. Pero si el alma caminaba firme, sin huir, los jaguares se apartaban y lo dejaban pasar. Era la prueba del valor, el último miedo que el alma debía soltar. Dicho, Izmictlán Apochcalolca, el lugar de la niebla helada. Aquí la oscuridad se volvía líquida. Una niebla helada lo cubría todo. El alma no podía ver ni oír, solo sentía la presencia de su propia sombra. Este nivel no tenía caminos ni dirección, solo introspección. El alma debía caminar dentro de sí misma, enfrentarse a sus culpas, a sus mentiras, a su reflejo. Y cuando al fin aceptaba lo que fue, la niebla se disolvía. Chikunamictlán, el reposo final. Después de 4 años de viaje, el alma llegaba ante Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Los señores de la muerte observaban en silencio. El alma ya no tenía cuerpo, ni nombre, ni deseo, solo esencia. Entonces, los dioses extendían sus manos huesudas y la absorbían lentamente, no como castigo, sino como retorno. El alma se disolvía, volviéndose parte de ellos, parte del equilibrio universal. Allí no había cielo ni infierno, solo quietud, solo el fin del camino. Durante los 4 años que duraba el viaje, los vivos realizaban rituales de acompañamiento. A los 80 días, colocaban ofrendas de comida, flores y copal. Al año, otra. A los 2 años, se repetía. A los 3, más flores, más velas. Y al 4.º año, una ceremonia final, la del regreso al origen. Decían que en ese momento, el alma ya había llegado. Ya no quedaba nada que llorar, y aunque los siglos pasaron y los nombres cambiaron, aquella costumbre sobrevivió. Hoy la conocemos como el Día de Muertos, pero su raíz, su esencia, está allí, en el recuerdo de las almas que caminan hacia el Mictlán. Por eso los altares actuales tienen 9 niveles. Por eso las velas guían el camino. Por eso el perro, el pan, el copal y las flores de cempasúchil siguen siendo símbolos de tránsito y esperanza. El viaje del alma azteca no desapareció, solo cambió de forma, de rito a tradición, de temor a celebración. Si has llegado hasta aquí, si escuchaste el viaje completo, piensa en esto antes de dormir. Tal vez tus sueños sean solo fragmentos del Mictlán, porque en la muerte azteca no todos descansan. Así termina nuestro viaje por el Mictlán, un lugar donde el fin no es castigo, sino tránsito, donde la oscuridad no representa miedo, sino el camino de regreso a la esencia, porque al final todos caminamos por algún río invisible, buscando cruzar con la ayuda de un pequeño perro, dejando atrás la vida, los nombres, los recuerdos, para encontrarnos con el silencio eterno. Si esta historia te hizo pensar, si sentiste por un momento que el alma sigue viva más allá del cuerpo, te invito a quedarte aquí, en este rincón de calma y misterio,
Suscríbete a Historias del Anochecer, porque cada noche exploramos los secretos que el tiempo quiso enterrar y las verdades que solo los sueños se atreven a revelar. Descansa bien y recuerda, la muerte no es el final, es solo otro amanecer en otro mundo.